Dios le bendiga en el nombre poderoso de Jesús, que Dios bendiga la vida de sus hijos y la vida de sus familiares. Estamos nuevamente en este espacio aprendiendo la Biblia y en este día vamos a estar abordando el tema del deber pastoral, ya que David nos expresa las características que son concernientes que debe de llevar un pastor para poder ser el ejemplo y liderar las ovejas que tiene en su mano, ya conociendo que algún día dará cuentas por ellas. Y también es importante que las ovejas puedan identificar cuál pastor tienen ellos a su disposición, si es un pastor asalariado o es un pastor que la vida da por las ovejas. El salmo comienza diciendo que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bueno, en esencia siempre tenemos necesidad de algo. Por lo general a veces se toma ese texto por el orgullo y Dios no puede ser tentado por el mal, amados hermanos. Siempre tenemos necesidad de algo, de un consejo, de una orientación, aparte de las necesidades humanas que tenemos. Así que cuando David empieza ese salmo diciéndolo así, exaltando a Dios, porque en el momento que él se encuentre en algún tipo de necesidad, él sabe que Dios en ese momento tendrá el antídoto, tendrá el alivio para poder y también tendrá la provisión para poder abastecer esa necesidad que él tiene. Y lo está diciendo en una forma de humildad, no en una forma de orgullo, porque por lo general siempre ese texto los creyentes lo expresan así, por lo cual tenemos que tener cuenta de que es una palabra que se debe decir en humildad. Y nos enseña ahí el primer punto que nos enseña es que Jehová es mi pastor y nada me faltará, por lugares de delicados pastos me hará descansar. El primer punto que nos enseña ahí que un pastor le da descanso al alma de las personas, porque a veces el creyente es afligido por la ansiedad, por la necesidad, por el afán de este mundo. Pero el pastor siempre tiene esa capacidad, esa característica para llevar a ese creyente a que consiga la paz, a que pueda tener el descanso. Mire, para que usted vea cómo son las cosas de Dios, qué bonito, y que el Espíritu Santo habilita los frutos del Espíritu en aquel que es pastor, porque uno de los frutos del Espíritu es la paz, y mira cómo ahí la palabra de Dios nos expresa que le da descanso. Cuando le da descanso quiere decir que le da paz al creyente, que no es que cuando un creyente se encuentra en algún tipo de circunstancia en su vida, no es para que sea una burla para los demás, ni para tomar esa situación como un provecho personal. No, no es para tomar la lana de las ovejas y para nosotros enriquecernos con ella. Por el contrario, es para nosotros en ese momento, nosotros poder expresar lo que dice ese salmo, para que nosotros podamos traer la imagen de Jesucristo en nuestra vida cuando una persona se encuentra en esa situación de afán o ansiedad, porque eso es lo que quita la paz, el afán y la ansiedad. El segundo punto nos dice que confortará mi alma, dice la palabra del Señor ahí. Le da una tranquilidad, como estamos hablando de lo que es la paz. El pastor le da el consejo indicado a la persona para que la persona pueda tomar decisiones, elecciones que sean de provecho y que sean de justicia y de verdad, porque la Biblia ahí también nos enseña, dice que Él nos guiará a toda justicia por amor de su nombre. Quiere decir que le da lo que compete a las personas. Justicia quiere decir que es algo que es correcto. Y es el segundo punto que nos dice cómo nos conforta y al mismo tiempo nos dirige. ¿Por qué?
porque cada oveja necesita ser dirigido, porque por eso está el pastor ahí. Y las ovejas tendemos a una característica torpe y por eso necesitamos la dirección del pastor para poder nosotros ser cuidados, ser guardados de los lobos rapaces que quieran aprovecharse de esa oveja. Es el segundo paso que nos dice. Por eso es que dice que hay que identificar el pastor asalariado y el pastor que da la vida por las ovejas. Todo creyente pasa por desaliento, todo creyente pasa por adversidades, pero ahí está la vara del Señor que le infunde aliento, la vara del Señor que nuevamente le renueva la fuerza, como dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, su capítulo 40, verso 31, cuando la palabra del Señor dice que levantaremos alas como el águila y Él renovará nuevas fuerzas. Dice que caminaremos, que correremos, que no nos cansaremos, que no nos fatigaremos. La palabra del Señor ahí nos enseña. Y otro punto importante, que es el último punto, es cuando dice que siempre el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que tener esa característica de tener compasión hacia los demás. Porque el mismo Jesús, cuando vio que la multitud estaba dispersa, dice la palabra del Señor que él dijo que mandaran pastores, porque la mies era mucha, y dice que sintió compasión de ellos, sentir compasión, misericordia. Nosotros cuando podemos percibir que alguien tuvo un error, tuvo una falta, no es un momento para aplastar a la persona, no es un momento para nosotros exaltar, engrandecer, no, es un momento para nosotros mostrar misericordia, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. La palabra de Dios nos enseña en el proverbio. Y esa compasión, esa misericordia que se muestra, le prolonga a la persona la reflexión para que esa persona tenga ahora un aprendizaje de eso que vivió y pueda enseñar al otro. Porque dice la Biblia en el libro de su capítulo 5 de Mateo, verso 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Quiere decir que si sembramos misericordia, también obtendremos misericordia. En esencia, es necesario que esas cualidades estén en un pastor para poder impartirla y ministrarla, porque hay dos tipos de administración. Hay una administración que se hace con la mano, según el poder de Dios, y hay una administración que se hace con la palabra, que es lo que yo estoy haciendo por este medio, que cuando tú por la palabra le das esa administración al entendimiento de la persona, y esa persona puede tener esa capacidad ahora y está habilitado para poder ejercer esa administración que se le ha dado. Así que, mis amados hermanos, estos son puntos esenciales. Esta es una disertación que es para los pastores, pero nosotros como ovejas también, y cada oveja necesita también saber identificar, saber su pastor, quién es, como la palabra de Dios también no los enseña, que dice que tenemos que examinar la conducta de ellos e imitar su fe. Lo dice en el libro de los Hebreos, su capítulo 13, verso 7. Y cuando esa capacidad y esas cualidades están en un pastor, que son habilitadas por los frutos del Espíritu y son impartidas a aquellas ovejas,
hay un gozo, hay una alegría, hay una satisfacción en la congregación, porque así las personas pueden crecer. Siempre hay necesidad, como nos estamos hablando, hasta de un consejo a la juventud. Estudie. Ah, no, no estudie. No, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos, porque una persona que se va a preparar para la sociedad para dar un servicio, no es algo que no estamos viviendo en esta tierra, no estamos viviendo en este mundo, no. Estamos viviendo en este mundo por fe, para lograr lo que se nos ha prometido por medio de la fe. Pero necesitamos cumplir las funciones que son concernientes mientras tanto estamos en esta vida. En esta vida. ¿Por qué? Porque como dice la palabra del Señor ahí, que nos enseña, dice que andaremos por sombra de valle de muerte, pero su vara y su callado nos infundirán aliento. Cuando llegue ese momento del desánimo, cuando llegue ese momento de esa situación de desconcierto, bueno, ahí esa palabra tomará el lugar correcto para poder restablecer nuevamente el ánimo, para poder fortalecer a la persona y esa persona pueda continuar en ese propósito, en ese llamado que ha sido encomendado en su vida. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. Esto es un manjar delicioso que estamos compartiendo por este medio, cuando usted puede lograr en el espíritu entender lo que el Salmo 23 nos enseña. Porque cuando las cosas son enseñadas por el espíritu, tenemos nueva fuerza, tenemos una capacidad nuevamente, tenemos esa habilidad por el espíritu para ejercer, para poder nosotros también bendecir a los demás. Así que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga la vida de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor.